Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Las hermanas de Leworth. Séptimo día del Fénix, Domo Sirius. Fin de la batalla. Ganadores, Amahiri Hayato y Julis Alexia Van Riesfeld. Se oyó de la, ahora familiar, anunciadora. Mientras Hayato y Jules simultáneamente desactivaban y almacenaban sus armas, una enorme ola de aplausos envolvió el escenario. Bueno. Como era de esperar, estos dos son fuertes. La pareja Amahiri/Riesfeld, que avanzó por la primera y segunda ronda con una fuerza abrumadora, logró espléndidamente la clasificación a la ronda de batalla principal del bloque C. Bueno, también fue una victoria aplastante en esta ocasión. Espero con ansias ver qué tipo de pelea nos mostrarán en la batalla principal. Los oponentes en la tercera ronda fueron el equipo de World Dragon, pero Hayato y Jules tomaron respectivamente un oponente y los derrotaron al mismo tiempo. Aunque de hecho tomó más tiempo que la primera y la segunda ronda, aún era una victoria completa. Supongo que por ahora, con esta victoria, es la clasificación. Sí. Va bien hasta ahora. Pero, lo real comienza aquí. Dado que, por diseño, los individuales equipos sobresalientes fueron distribuidos entre los 4 bloques, por lo que no se encontrarían hasta la clasificación, en realidad no era demasiado difícil para estos jugadores llegar a la batalla principal. Sin embargo, como era natural, estos participantes sobresalientes competirían ferozmente a partir de la cuarta ronda hasta la batalla principal, se convertiría inmediatamente en un concurso brutal y salvaje. No parece haber ninguna sorpresa esta vez, los miembros de cada academia probablemente avanzarán, como era de esperar, a la batalla principal. Después sigue la Combination 1, dijo Jules con un rostro serio. 1, NT, se refiere al sorteo para los oponentes y el orden de los encuentros. Mientras se dirigían a la sala de conferencia de prensa desde el escenario. Mañana será el anuncio. Espero que no haya algo así como repentinamente enfrentar a Saya y Kirin. A partir de la cuarta ronda, una nueva tabla de torneo se establecería, pero a diferencia del encuentro de clasificación, sería llenada por sorteo. Mañana sería un día completo de descanso con ningún encuentro. Incluso la lotería de la Combination se llevaría a cabo por los representantes de cada academia. Sería bueno que, así como con Sasamiya y Todo, no enfrentáramos a las marionetas de Ayekan temprano. Primero quiero conocer el alcance de su poder incluso si es solo un poco. Las parejas Saya/Kirin y Ardi/Rin si habían logrado avanzar hacia la batalla principal. Y si es posible, tampoco quiero enfrentar a los gemelos de World Dragon y al dúo de verdaderos caballeros de Garrarsborg. Y por otra parte, la Milexia, también. Dijo Jules con algo serio combinado en su voz. Irene, que había derrotado a Lester y Landy, aún no había terminado la tercera ronda, pero era casi seguro que iba a llegar a la batalla principal. Nunca esperé que su capacidad fuera tan eficaz. Sinceramente en un 1 a 1, no creo ser capaz de poder ganar. ¿Y tú? Si es puramente en combate cuerpo a cuerpo, supongo. Originalmente, era difícil llamar a la guadaña una excelente arma, superior. Ya que, su patrón de ataque era muy limitado, las demandas en su usuario de alto, era fácil manejar a un oponente blandiéndola. Irene, sin embargo, parecía compensarlo con su taijutsu, y no con su especificación corporal innata, pero en una lucha normal de cruce de espadas, incluso bajo reexaminación técnica, no había duda de que Hayato tendría la ventaja. Sea como fuere, ya que el rival también tenía un Ouger Lux, era imposible saber si la habilidad de ser Versta sería eficaz. Si es así, debe juzgar que sería difícil cortar unilateralmente, reducir al oponente. Por lo que puedo ver en los datos, el efecto de la habilidad de Gravisit parece extenderse también al propio usuario. En combate cuerpo a cuerpo, no puede ser demasiado drástica, pero... En otras palabras, eso significaba que en caso de que él también entrara en la zona de alta gravedad, serían aplastados juntos. Hayato pensó. De hecho, Gravisit parecía inafectada a sí misma, por lo que parecía que no iba a tener ningún problema, siempre y cuando atacara sin entrar. Sin embargo, sobre todo la existencia de su hermana menor es una amenaza. Y pensar que ella es una Regenerative 2.2 NT, se puede traducir como regenerativo, regenerador, o restitutivo, pero prefiero la palabra en inglés.
Mientras avanzaba por el pasillo, Jules se quejó de ello con un suspiro. Un Regenerative era una especie de strigue o Dante, que, como su nombre sugiere, era capaz de restaurar sus heridas. No era hasta el punto de un curandero psíquico, que podría curar las heridas de los demás, pero todavía se consideraba una habilidad de clase extremadamente rara. A pesar de que las habilidades de los Regeneratives se extienden en todos los ámbitos, la de ella es bastante peculiar. Dejando de lado la restauración de la herida, si es capaz de regenerarse incluso de la pérdida de sangre, entonces ella es de la clase más alta. Ella es probablemente incluso capaz de regenerar partes perdidas de su cuerpo. Es una carta oculta inesperada. Aunque el Registro Nacional estaba obligado a revelar a las personas con este tipo de habilidades, y la información se publicaba en todo el mundo, esto no se aplicaba a los países en los que las funciones del gobierno no estaban perfectamente trabajando por diversas circunstancias. La región natal de Irene y Priscila era exactamente ese tipo de país. Pensar que cubren el demérito del consumo de maná de Gravisit de esta manera. En realidad, no sé si debo estar sorprendida, indignada o admirarlo. De todos modos, se podría decir que la mayor debilidad de Gravisit podría cubrirse de esa manera. O bien. De todos modos. Eso es después de que la combinación sea anunciada mañana. O, hablando de mañana, ¿tienes algún plan? Ya que es una rara ocasión, tengo la intención de ir a ver el sorteo, pero... es un caso curioso. Ya que mañana era un día de descanso, tampoco había ningún horario de entrenamiento. Fue invitado allí por Claudia, quien participaba en el sorteo. ¿Qué hay sobre ti, Jules? Sí, hace poco mi ciudad natal está molestando de varias maneras. Tengo la intención de resolver todo tipo de formalidades y comunicaciones. Aunque Jules lo dijo con una cara aburrida, de repente se detuvo. Y volteándose hacia Yato, que desaceleró y se detuvo, ella preguntó para confirmar. Lo diré por si acaso, pero, por favor, no te involucres en problemas, ¿de acuerdo? El sorteo de la Combination se realizaba en el domo Sirius con el que Ayato ya estaba completamente familiarizado. ¿Cómo estás, Ayato? Bienvenido. Cerca del escenario, en un asiento reservado, que estaba separado de los asientos de la audiencia general. Cuando entró allí siguiendo el pasaje, que se le dijo, Claudia le dio la bienvenida con una sonrisa. Había un asiento tal, no lo sabía. Aunque de ninguna manera amplio para un espacio, era bastante cómodo ya que había pocos asientos. Por encima de todo, ya que solo estaba Claudia, era casi un estatus alquilado. Debido a que este es un asiento dedicado para la presidenta del Consejo Estudiantil de Seidokan. Por favor, por aquí. Al sentarse en un asiento como se le recomendó, Claudia, que estaba sentada cerca, inclinó la cabeza. En primer lugar, enhorabuena por la calificación a la batalla principal. Ah, sí. Gracias. Ayato regresó a toda prisa una reverencia también. También espero tu éxito en la batalla principal. Buena suerte. Voy a hacer mi mejor esfuerzo tanto como sea posible, bueno, será difícil, ya que solo hay personas increíbles. Fufufu. Eso es normal, ya que todas las personas, que llegaron a la batalla principal, son participantes con capacidad fiable. Pero por lo que veo creo que no hay muchos equipos que puedan combatir a la par contigo. Es por eso que este sorteo es tan importante y una gran responsabilidad. Oh, eso me recuerda, es correcto que me quede aquí. En el sorteo, Claudia tenía que echar una lotería. Se preguntó si él mismo, el interesado debería estar tranquilamente charlando aquí. Vamos a sortear al final. Hasta entonces, solo hay cosas aburridas como saludos de peces gordos y el resumen de la primera mitad de la competición. Ciertamente, en el escenario alguien, que parecía ser miembro del comité de dirección, estaba haciendo una especie de discurso ferviente delante de una gran pantalla espacial. Al parecer, él parecía explicar la comparación entre la tendencia de este torneo y el anterior torneo, pero, honestamente, el contenido no era muy interesante de escuchar. Sin embargo, las gradas del público parecían estar llenas como durante un encuentro. De hecho, la mayoría de los espectadores probablemente vinieron a ver el sorteo, por lo que parecía que nadie estaba escuchando con mucha atención. Aún así, ha sido un largo tiempo desde que he estado sola así con Ayato. Ante Claudia, que de repente acercó su cuerpo, sin querer se puso rígido. Últimamente he estado enterrada de forma continua en el trabajo y Ayato era monopolizado por Jules y las otras, me sentía sola, ¿sabes? Mientras Claudia tomaba el brazo de Ayato, pegó aún más su cuerpo al de él. No, eso es, Ya que estaba fuertemente presionado contra su abundante y suave pecho, Ayato estaba colgándose en ansiedad. Al mismo tiempo, una dulce fragancia indescriptible hizo cosquillas en su nariz. Luego, en un buen momento, llegó una llamada a su terminal portátil.
Oh, Claudia, lo siento. Mientras él se separaba su cuerpo del de ella, aprovechando la llamada, y abría. Una ventana espacial se proyectó el rostro de Kirin, quien fruncía el ceño como preocupada. Hayato-senpai, lo siento por llamarte de repente. Kirin fue claramente presa del pánico. ¿Qué pasa? Parecía que se produjo alguna situación inesperada. Mientras se preguntaba qué era y se inclinaba hacia adelante, Kirin, en un estado nervioso, continuó hablando. En realidad hoy, vine a la zona comercial con Saya-san, pero, antes de darme cuenta, la perdí de vista. Ya veo. Con solo eso, ella ya había transmitido el mensaje por completo, pero presionó solo por si acaso. Luego, cuando me comuniqué con ella en su terminal portátil, ella dijo que se perdió. No sé qué hacer, está bien. Entonces, también te ayudaré a buscarla, así que vamos a encontrarnos primero. ¿Dónde estás ahora mismo? Gracias. Ahora estoy, y luego, decidiendo el punto de encuentro con Kirin, cortó la comunicación. Ya que por lo menos Kirin estaba en un lugar no muy lejos de donde estaba él, probablemente, la encontraría de inmediato. Sin embargo, el problema era más probablemente Saya. Después de todo, el carente sentido de dirección Saya era nada menos que asombroso, en días de escuela primaria cuando trató de ponerse en contacto con ella porque nunca regresó después de decir que iba a comprar jugo. Hubo una ocasión en que incluso se había perdido en el pueblo vecino al otro lado de la montaña. A pesar de que de hecho no había salido de Asterisk, no sería de extrañar si ella se extraviara donde quiera que fuera en esta enorme ciudad. Lo siento, Claudia. Es justo como has oído, así que... Cuando Hayato miró hacia atrás mientras decía eso, se sorprendió. Claudia, haciendo un puchero con una mirada malhumorada, lo miraba ferozmente. Claudia. Ya que era su primera vez viendo a Claudia así, Hayato no podía evitar estar perplejo. Claudia, por lo general, estaba con una sonrisa, calmada y serena. A pesar de que era una rara oportunidad de estar juntos después de tanto tiempo. Su tono de reproche era algo infantil, también. No, más bien, hay que decir que era adecuado para su edad. Estaba muy entusiasmada por esto, ¿sabes? Eso es. Cuando la voz de Hayato, que no sabía qué decir, se hizo ronca, Claudia de pronto volteó la mirada. Realmente lo siento. Me aseguraré de compensar esto, así que... Hayato apresuradamente se disculpó, pero aún así Claudia, mientras todavía miraba hacia la inversa, no dijo nada. Cuando Hayato, quien estaba sinceramente preocupado, estaba casi al extremo de su ingenio preguntándose qué podía hacer. De repente se dio cuenta de que los hombros de Claudia, que todavía miraba hacia la inversa, estaban levemente temblando. Lo siento. Me excedí un poco. En ese momento, Claudia, que se dio la vuelta, sacó la lengua. De verdad, dame un respiro, Claudia. Ante Hayato, que involuntariamente se hundió, Claudia reveló su sonrisa habitual. Es cierto que estaba entusiasmada por esto, pero te perdonaré esto mucho. Dicho esto, no podemos dejar a Sasamiya-san, que se ha perdido. Ella dijo eso levantándose. Claudia abrió suavemente la puerta. Esperaré que compenses esto. Está bien. Mientras Hayato respondía con una sonrisa irónica, salió de la cabina y corrió a la estación de metro. Bien. Creo que es, probablemente, por aquí. Hayato dijo eso mientras miraba por la calle. Posición similar, estaban en la parte occidental de Asterisk, a las afueras de la zona comercial. Se puso en contacto con el terminal portátil de Saya, y de la información que recibieron de ella, se enfocaron de ahí a este vecindario. Ya no tenemos elección, sino buscar a pie. Ciertamente. Incluso Kirin, que se unió, estaba sin descanso observando sus alrededores. Ya que le dijeron a Saya que no se moviera de donde estaba lo más posible, la situación debería, al menos, no volverse peor que esto. Por el momento, vamos a dividirnos y buscar. Tenemos que encontrarla antes de que oscurezca. Entonces voy a buscar por aquí. Sí, te lo dejo a ti, Kirin-chan. Sí. Kirin amablemente hizo una reverencia y luego desapareció por el otro lado de la calle en un trote. Incluso durante el periodo de festa, ya que esta zona también estaba cerca de la zona de reurbanización, no había muchas personas que parecían turistas. Por la misma razón, las figuras de los muchos desadaptados eran ligeramente más prominentes. Otra razón era probablemente debido a que la Academia Legwolf estaba cerca. Pensando en ello, no creía que fuera impulsivo hacer a Kirin tomar un curso de acción diferente. También consideró que no había muchas personas con el nivel de habilidad de Kirin como una ex rango número 1. El rostro y la capacidad de Kirin eran bien conocidos, por lo que probablemente no había nadie que se atrevería a buscar una pelea con ella.
Más bien, el problema era más en el lado de Saya, al pensar que incluso algún tipo de destino estaba unido no pudo evitar preocuparse. Acerca de su oponente, claro. Ya que Saya era básicamente una persona, que no sabía cómo contenerse, cuando se piensa en ello, podría haber sido originalmente la elección correcta dividirse con el fin de encontrarla tan pronto como sea posible. Al juzgar por el paisaje reflejado en la ventana espacial, no parece ser una calle principal. Así que eso significa que no tengo más remedio que buscar en los callejones de uno en uno. G. Después de suspirar una vez, Hayato entró en el callejón cercano por el momento. El callejón, que tenía una sensación un tanto ligeramente deprimente, era sombrío y no había muchas personas. Hayato volteó sobre sus talones, porque a pesar de que había avanzado hasta cierto punto, estaba apagado sin cambios. Delante del callejón, sentía como haber oído algo como voces de gente desde las partes que estaban en sombras. Se detuvo y agudizó su oído. Por favor, deténganse. Déjenme ir. Ciertamente lo escuchó esta vez. Y por otra parte, parecía que no era una voz muy tranquila. Mientras borraba su presencia y observaba en silencio la situación, una chica estaba rodeada por varios hombres a la sombra de un edificio. Esto es. Por otra parte, para su sorpresa, Hayato reconoció a ambas partes. La chica era Priscilla Ursáis. Los hombres eran los chicos que habían luchado contra Irene en la calle el otro día. Si es así, entonces era probablemente una situación de este tipo. Oye, no grites así. Odio cuando es molesto. Uno de los hombres dijo. Es cierto. Bueno, si quieres culpar a alguien, culpa a tu hermana. Mm. Era la voz apagada de Priscilla mientras otro hombre sostenía una mano sobre su boca. Había 5 hombres en total. Por lo que él observó de la pelea anterior, con Irene, eran oponentes que incluso él podía manejar en un 1-1. Arreglarlo con poder como antes estaba fuera de cuestión. Por otra parte, después de haber sido advertido en repetidas ocasiones de no meter las narices en los asuntos de los demás y si fuera a involucrarse en una pelea, sería incapaz de dar la cara a Jules. Si fuera a incluso ser descalificado del Fénix como resultado sería irreparable. Por otra parte, tampoco podía fingir no haber visto esto. Oh, bueno. No puede evitarse. Hayato levantó la voz a propósito y se presentó desde la sombra. ¿Qué pasa, hijo de puta? Uno de los hombres notó a Hayato y activó un Lux tipo daga. Su reacción fue inesperadamente buena. No, bueno, solo estaba pasando, pero, ¿podrían dejar a esa niña irse? Ah. Ante las palabras de Hayato, los hombres quedaron pasmados. De repente se convirtió en una atmósfera en la que no había más uso en discutir. Venir repentinamente a interrumpir y decir algo gracioso, colega. Mientras los hombres miraban a Hayato, activaron su Lux uno tras otro. Pero, una persona entre ellos de repente señaló a Hayato y gritó. Ah. Este tipo es el Murakumo. Murakumo. ¿Quieres decir el rango número 1 de Seidokan? ¿Este estúpido bastardo? En serio. Por un momento, la confusión se extendió entre los hombres. Hayato no desaprovechó esa oportunidad. Mientras se deslizaba a través de los hombres tomándolos por sorpresa, tomó la mano de Priscilla que estaba presionada contra la pared y comenzó a correr a plena potencia en el interior del callejón. Ah. Este tipo. Los hombres que tenían a Priscilla estiraron sus manos, pero estaba un poco fuera de su alcance. Priscilla ininteligible pronunció a su sorprendente salvador. De todos modos, corre por ahora. Hayato dijo mientras corrían. Desde detrás, los hombres los perseguían mientras levantaban sus voces furiosas. Hablarían después de tener éxito en la huida. Parecía óptimo escapar por el callejón en zigzag, pero en realidad era todo lo contrario. En contraste con Hayato, que no estaba familiarizado con el terreno, los hombres parecían conocer los callejones de por aquí. Giren a la derecha. El otro camino conduce a un callejón sin salida. Póngase en contacto con el líder. Algunos de ustedes vengan por aquí. Las voces airadas de los hombres hacían eco de aquí y allá. Parecía que Hayato era llevado gradualmente hacia el área de reurbanización. Esto está un poco mal, supongo. Si tuviera que deshacer su sello, el efecto podría aparecer hasta el día siguiente. Ya que el partido de Hayato era el día después de mañana, todavía había tiempo, pero quería evitar tal situación en la medida de lo posible. Pero, cuando sea necesario, sería inevitable. Mientras pensaba en algo así mientras corría, Priscilla repentinamente jaló de la ropa de Hayato. Guardando silencio, señaló la punta de su dedo hacia arriba. Arriba. Ah, ya veo. Hayato, que entendió la intención de Priscilla, liberó su poder, solo por un momento, en un punto volteando la esquina del callejón.
Aunque un fuerte dolor le recorrió el cuerpo, sin importarle eso, sujetando a Priscila en sus brazos, pateó la pared y corrió hasta llegar a la azotea del edificio de un tirón. Los edificios no eran muy altos en esta área. Este era solo un edificio de 4 pisos. Oye. ¿A dónde fueron? Búsquenlos. Todavía deben estar en el vecindario. Podían oír esas voces de los hombres desde el callejón de abajo. Mientras permanecían tranquilos así, los hombres volvieron ruidosamente en el camino del que vinieron en poco tiempo. Guyú. Aunque no era necesariamente cierto que esos tipos no los notarían aquí, era probablemente mejor no moverse durante un tiempo. Afortunadamente, esta azotea también tenía muchas sombras, como los de los tanques de abastecimiento de agua, que eran ideal para ocultarse. Ah. Lo siento. Ante Priscila, que abrió su boca en una situación en la que era un poco difícil hablar, Hayato notó que todavía la sostenía en sus brazos. Rápidamente la dejó en el piso, mientras se disculpaba. No, por favor no. Muchas gracias por haberme salvado en esa peligrosa situación. Mientras Priscila hacía una profunda reverencia, sacó su terminal portátil. Así que, ¿puedo contactar a mi hermana? Ah, sí. Por supuesto. Priscila asintió levemente, y comenzó a operar su terminal portátil. Probablemente, para no llamar la atención, había cambiado la configuración de la ventana espacial y el sonido. Mientras tanto, Hayato estaba espiando abajo. Cuando agudizó su oído, todavía escuchaba voces ruidosas de muy lejos, pero el barrio estaba tranquilo. O más bien, solamente todo el barrio estaba anormalmente tranquilo. ¿Qué es esto? Naturalmente, era mucho mejor que estar atestado en vigor, pero esto era sospechoso de alguna manera. Era mejor ser cauteloso. Amahiri-san. Ah, lo siento. Llegaste a ponerte en contacto con tu hermana. Cuando regresó una sonrisa a Priscila, que tímidamente lo llamó, ella asintió aliviada. Sí. Ella dijo que ella vendrá a recogerme pronto. Ya veo. Es un alivio. En realidad sería correcto reportar de ello a la estación, pero, naturalmente, incluso Priscila debe saber eso. Si ella contactó a su hermana mayor Hayato no tenía la intención de presionarla. Así que... ¿Por qué demonios sucedió tal cosa?, preguntó Hayato. A pesar de que de alguna manera entendía las circunstancias, ya que no sabía todos los detalles, preguntó. Creo que, esas personas son hombres de los casinos del distrito de entretenimiento. Priscila adelantó. Distrito de entretenimiento. Oh, es el nombre común del lugar que reúne las tiendas ilegales en una parte. Del área de reurbanización. Hayato reflexionó. Entonces. Había tal lugar en el área de reurbanización. Desde si eran solo los casinos, había un gran número de tiendas, lo que podría ser disfrutado legalmente en el Distrito Central. Probablemente hubo una buena razón para llamar a las tiendas de ese lugar ilegales. Así que, ¿qué querían los chicos de los casinos de ti? En realidad. Parece que mi hermana mayor hizo un alboroto allí hace un rato. Era como una situación casi catastrófica. Aunque Priscila estaba explicando la causa con sus ojos mirando hacia abajo, él apenas fue capaz de escuchar la segunda mitad que fue explicada con una voz que parecía desvanecerse. Pero aún así, ya que entendía la situación general, no había ningún problema. En otras palabras, trataron de vengarse de Irene, que destruyó los casinos, pero ya que eran completamente incapaces, cambiaron su destino a su pequeña hermana Priscila. En general era algo así. Pero por favor no lo malinterpretes. One-chan. Mi hermana es ciertamente violenta e irascible, pero ella es en realidad una persona muy, muy gentil. Priscila fervientemente habló tan mientras agitaba sus brazos vibrantemente. Se veía de su figura que ella amaba mucho a su hermana mayor. Hayato se sintió algo reconfortado. Jajaja, ya veo. Oh, perdón por el retraso en la introducción, soy Amahiri Hayato. Ya sabes eso sin embargo. Yo soy Priscila Ursais. Mi hermana fue grosera con usted el otro día. Agarrando la mano que le tendió Hayato, Priscila sonrió con ironía. Para empezar, ambos eran competidores importantes entre los participantes del Fénix. No había manera de que no lo supieran. La verdad es que tengo que ser capaz de hacer algo al respecto por mí misma. Pero, no soy fuerte como mi hermana mayor. Priscila dijo con un rostro un tanto triste. Aunque Priscila era de hecho una genestella, parecía que ella no tenía esa experiencia en batalla. Más bien, ya que él estaba en contacto con ella de este modo, en primer lugar, no parecía ser de un carácter para tales cosas. Entonces, ¿por qué entraste en el Fénix? Eso es. Priscila estaba confundida, y cuando estaba a punto de abrir su boca. Oye, ¿qué haces ahí? Junto con una voz aguda, una intensa sed de sangre llegó golpeando a Hayato desde atrás.
Él reflexivamente dio la vuelta y levantó la guardia. Irene, que blandía la Gravicit, estaba allí de pie después de haber aparecido en el aire. One-chan. No me digas que pusiste tus manos en Priscila. Una hostilidad clara y fuerte desconfianza se difuminaban en sus ojos. No. Te lo dije antes, ¿no? Amahiri-san me ayudó. Cállate, Priscila. En primer lugar, ¿por qué Amahiri Hayato te ayudó? Eso es lo que no entiendo. Este chico no tiene la obligación de ayudarte. Más bien, ya que eres un enemigo, sería normal que la dejaras, ¿verdad? Priscila, en un estado de pánico, explicó a Irene, pero Irene parecía hacer oídos sordos a la misma. Ella estaba mirándolo furiosamente con sus pupilas oscuras y profundas como el anochecer. Enemigo. Puede ser que sea así en el escenario, pero no es diferente ahora. Tisk. Qué espléndidas palabras. Pero no me dejaré engañar. Mientras Irene escupía eso, bajó a la azotea y sujetó a Gravicit. No sé lo que estás tramando, pero voy a hacer que te arrepientas por haber puesto tus manos sobre Priscila. ¡Qué fastidio! Parecía que Irene iba en serio. Sintiendo un feroz aire intimidante, que picó gradualmente su piel, la mano de Hayato se extendió naturalmente a la funda en su cintura. Cintura. Hayato ya estaba dentro del rango de la habilidad de Gravicit. En esta azotea, donde el lugar en que podía moverse era limitado, no creía que pudiera escapar. Sin embargo, One-chan, no me digas que en serio estás diciendo eso. Cuando Priscila interrumpió entre Irene y Hayato, ella frunció el ceño a Irene con los ojos tranquilos. Aunque era pequeña su voz, dejó sentir su firme y fuerte voluntad e intenso enojo. En ese momento, la luz regresó a los ojos de la sobresaltada Irene. Luego se apresuró a poner la Gravicit en un estado de espera.
Entiendo. Estoy bromeando. Estoy bromeando, así que no te enojes. Irene puso ambas manos hacia adelante, mientras que emitía sudor frío y lentamente negaba con la cabeza. ¿En serio? No serás violenta hacia Mahiri-san. No lo haré, no lo haré. ¿Absolutamente? ¿Puedes prometerlo? Puedo. Lo prometo. Sí, entonces todo está bien. Priscila dulcemente sonrió y asintió con satisfacción. Por otra parte, Irene dejó caer sus hombros sin poder hacer nada, pero inmediatamente levantó su rostro y dirigió la mirada hacia Yato. Sin embargo, hay dos cosas que quiero preguntarte. One-chan. Es solo para preguntar, solo para preguntar. No voy a hacer nada. Está bien así, ¿verdad? Ante Priscila, que miraba a Irene con ojos sospechosos, Hayato sonrió irónicamente y dijo. Realmente no me molesta. Así que, ¿qué quieres preguntar? Primero. Fuiste tú, quien se hizo cargo de los tipos de abajo. ¿De qué estás hablando? Ya que él no entendía el significado de la pregunta, francamente le hizo una pregunta a cambio. Irene expresamente miró a los ojos de Hayato por un tiempo, pero ella suspiró al poco tiempo y continuó. Está bien, lo entiendo. Entonces a lo segundo, pero, según Priscila, tú acertaste a pasar por este barrio accidentalmente. ¿Qué negocio tienes para pasar expresamente por tal callejón? Eso es. Mientras hablaba, Hayato recordó su propósito original. Ah, es cierto. Cuando Hayato apresuradamente sacó su terminal portátil, llamó a Saya. Un rato después de la llamada, una ventana espacial se abrió y el rostro de Saya fue proyectado. Saya, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy bien. El problema se resolvió hace apenas un poco de tiempo. Ah, Hayato-senpai. Gracias a Dios, acabo de encontrarme a Saya-san ahora. Kirin, que de repente entró en el cuadro junto a Saya, sonrió con un rostro aliviado. Ya veo, entonces está bien. Él dejó escapar su aliento de alivio. Parecía que Kirin la encontró antes de que causara algún problema. ¿Dónde estás ahora, Hayato? Oh, creo que probablemente no es tan lejos de donde estás, pero, entonces, Kirin-chan, encontrémonos en la esquina de hace un rato. Bien, nos vemos. Mientras Hayato terminaba la comunicación y guardaba su terminal portátil, Irene y Priscila estaban mirando con una cara que mostraba que no tenía nada que decir. Es como has oído, así que, estaba buscando a una amiga que se había perdido. Así como dice, One-chan. Priscila sacó su pecho con orgullo. Aunque Irene se rascaba la cabeza con una cara de vergüenza, en gran medida suspiró, dejó caer sus hombros y dijo secamente. Tisk, entiendo. Te debo una. Está todo bien. Habrías hecho lo mismo si estuviera en problemas. Las palabras de Hayato vinieron de sus verdaderas intenciones, pero Irene sacudió la cabeza como si fuera una molestia. No puedo dejarlo como está. Si no saldo la deuda con rapidez va a ser difícil después. Para el estupefacto Hayato y Priscila, Irene sacó su terminal portátil después de un suspiro de nuevo, y mostró una ventana espacial. Lo que fue proyectado fue la tabla del torneo. Ah, no lo sabías, G. La combinación de la batalla principal ya ha sido anunciada. Hayato buscó instintivamente su nombre, y cuando vio a su oponente, se quedó con la boca abierta. Cuarta ronda del Fénix. En la columna de los oponentes de Hayato y Jules, estaban los nombres de Irene y Priscila Ursais junto con la insignia de escuela del Instituto Le Wolf Flag.